Buenas tardes, mi nombre es Erika Vega, soy alumna de la licenciatura de Psicología de cuarto cuatrimestre. Esta presentación vamos a hablar del humanismo para la materia de modelos teóricos del aprendizaje. El humanismo. Los antecedentes teóricos y filosóficos del humanismo. El humanismo se originó en el siglo XIV, extendiéndose hasta el siglo XVI, a la par del Renacimiento. Inició primero en Italia y se extendió por toda Europa. El humanismo tiene como principal objeto el estudio del ser humano y su importancia radica en el cambio de paradigma que significó el situar al ser humano en el centro de todas las cosas, alejándose así de los postulados teocentristas de la Edad Media, para los que Dios era el núcleo central de la vida. Algunos de los principales representantes de esa época fueron Erasmo de Róterdam, Tomás Moro y Nicolás Copérnico. Ya en el siglo XVIII encontramos a Jean-Jacques Rousseau, uno de los máximos representantes del estudio filosófico del existencialismo. Modelo humanista en el siglo XX. La psicología humanista nace en Estados Unidos en 1962. Es considerada como una revolución cultural que obedece a una época de posguerra, donde resurge la necesidad de vivir plenamente. Podemos entenderla como un nuevo paradigma en el que se intenta trascender al psicoanálisis freudiano y al conductismo, teorías consideradas como primera y segunda fuerza, para desarrollar una nueva psicología que se ocupe de la persona como un todo. A esta nueva orientación psicológica se le nombró la tercera fuerza. Los psicólogos humanistas consideran que el estudio del individuo debe ser holístico, es decir, se debe estudiar tanto las conductas como los pensamientos y sentimientos, enfatizando la conciencia que tienen los individuos de sí mismos. Las teorías humanísticas más conocidas incluyen a las de Abraham Maslow, Carl Rogers y Viktor Frankl. Como primer punto, hablaremos de la teoría de la motivación humana de Abraham Maslow. Maslow estudió las necesidades, capacidades y tendencias de las personas, argumentando que un desarrollo completamente sano y deseable se puede alcanzar a través del impulso natural del ser humano a crecer y cultivar sus potencialidades. Maslow propuso una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas, planteando una escala de 5 necesidades humanas, las cuales representó como una pirámide. La estructura de esta pirámide comienza desde las necesidades básicas hasta las necesidades de trascendencia. En el primer nivel estarían las necesidades fisiológicas, que son aquellas del ser humano como la comida, el agua, el sueño, la reproducción, etc. En el segundo nivel se encuentran las necesidades de seguridad. Las personas tienen necesidades de sentirse seguras en su entorno, por ejemplo, la seguridad física, de salud, de empleo, de ingresos, de recursos y la seguridad familiar. En el tercer nivel se encuentran las necesidades de pertenencia y amor. Las personas buscan relaciones de afecto con los otros y les gusta sentir que pertenecen a un grupo y son aceptadas en él. En el cuarto nivel están las necesidades de estima, que se incluirá la necesidad de sentirse competente, de ser reconocido por los propios logros y de sentirse adecuado. Finalmente, en la punta de la pirámide se encuentran las necesidades de desarrollo de autorrealización. De acuerdo con Maslow, las primeras 4 necesidades de la jerarquía nacen de algo que le falta a la persona y les llamó necesidades de deficiencia, que solo se pueden satisfacer por fuentes externas. Por el contrario, la autorrealización es una necesidad de crecimiento que culmina en lo que él llama experiencia cumbre. Como segundo punto, estudiaremos la teoría de la personalidad altamente funcional de Carl Rogers. Rogers fue un psicólogo de la corriente humanista conocido por su método de psicoterapia centrada en el cliente, también llamada terapia centrada en la persona. Rogers propone la teoría de la personalidad altamente funcional, en donde el concepto central es que el ser humano nace con una tendencia realizadora, que puede dar como resultado una persona de pleno funcionamiento. Afirma que ni los factores biológicos ni los ambientales son determinantes en nuestro comportamiento. Rogers se interesó particularmente por la comprensión y descripción del proceso de cambio de las personas cuando éstas se sienten aceptadas y comprendidas. Afirmaba que la naturaleza básica del ser humano, cuando se deja actuar con libertad, se manifiestan las cualidades constructivas y de confiabilidad.
Las personas altamente funcionales se caracterizan por estar en un proceso constante de autoactualización. Los rasgos de la personalidad que definían a las personas altamente funcionales son apertura a la experiencia, estilo de vida existencial, confianza en uno mismo, creatividad, libertad de elección, carácter constructivo y finalmente desarrollo personal. El desarrollo personal es el motor vital de estas personas. Es un proceso de cambio constante en el que nunca se alcanza una meta final definitiva, sino que se va pasando de una etapa a otra. Como tercer punto, estudiaremos la logoterapia y el análisis existencial de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y el análisis existencial. La logoterapia, como estructura teórica, partió del psicoanálisis, pero a diferencia de la pulsión sexual freudiana, Frankl situó en primer plano la búsqueda del sentido. La logoterapia cuenta con tres pilares que sustentan su teoría. El primero de ellos es la libertad de voluntad, que se refiere específicamente a la libertad con la que cuenta cada persona. El segundo pilar es la voluntad de sentido, que hace referencia a la tensión que existe entre el ser y el deber ser, es decir, entre quien somos hoy y entre lo que queremos ser, la mejor versión de nosotros mismos. El tercer pilar es el sentido de vida, que se refiere a la percepción afectiva y cognitiva de valores que invitan a la persona a actuar de un modo u otro ante una situación particular. Postuló también cómo, ante distintas condiciones de vida, nacen las ansias de salir adelante a través de algo que va más allá de los anhelos. A este se le denominó resiliencia, que en la logoterapia se considera como una actitud primordial y esencial en la constante búsqueda de significado. A continuación, hablaremos del paradigma educativo humanista. La educación humanista se define como de tipo indirecta, abierta y flexible. En ella, el docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve la exploración, las experiencias y los proyectos, a fin de conseguir aprendizajes vivenciales y con sentido. El paradigma humanista se centra en el alumno, no en el profesor, donde el docente se transforma en el facilitador de un proceso centrado en el alumno y en su capacidad de descubrir los conocimientos a su propio ritmo y en colaboración con los demás alumnos y facilitadores. Al llegar a este punto, nos enfocaremos a hablar un poco de cómo se relaciona y se aplica la teoría de la motivación humana de Abraham Maslow en el contexto educativo, específicamente a nivel preescolar. Paradigma educativo humanista. De todas las etapas evolutivas, la infancia constituye el periodo en el que se dan lugar más procesos de desarrollo, así como cambios de mayor intensidad. Aunque el desarrollo es un proceso de toda la vida, lo que ocurre durante los primeros años tiene una importancia vital para la vida futura de una persona y para el grupo social al que pertenece. La importancia de la educación preescolar radica, entre otros aspectos, en potenciar el desarrollo socioafectivo y cognitivo en los niños, mediante el juego y la exploración del entorno, que son actividades básicas de la niñez y que aportan en su aprendizaje, y así los niños avanzan en su desarrollo social, emocional, físico e intelectual. En el paradigma educativo, el alumno es un ser con iniciativa individual, único y diferente de los demás. Tiene potencialidades, posee afectos, intereses y valores particulares. Algunas de las características de estos alumnos son que son el centro de proceso de enseñanza y aprendizaje, como individuo único y diferente al resto. La libertad de decisión en el proceso de aprendizaje, con limitaciones y responsabilidades marcadas por el docente, el trabajo cooperativo y la interacción personal con otros estudiantes y con el profesor. Dentro de este paradigma también se encuentra el rol del docente, en donde la tarea principal es la de orientar, en donde se detecten bloqueos o deficiencias que le impidan al alumno su desarrollo académico y personal, así como fomentar una relación de respeto con sus estudiantes a partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes, para crear y fomentar un clima social fundamental para que se dé una comunicación efectiva. Sus esfuerzos didácticos deben enfocarse en lograr que las actividades de los estudiantes sean autodirigidas,
fomentando también el autoaprendizaje y la creatividad. Algunas características del docente son ser auténtico y genuino ante los alumnos, rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas y poner a disposición de los alumnos sus conocimientos y experiencias. En este paradigma, la metodología se centra en los contenidos y los métodos, que son medios que servirán para desarrollar capacidades, valores y la autorrealización. Este paradigma propone técnicas y sugerencias, programas flexibles y apertura a los alumnos. Aquí, el alumno es libre para aprender lo que desea, pero para poder aprovechar bien esa libertad, se debe proveer el aprendizaje significativo y vivencial, dar prioridad a las conductas creativas de los alumnos, propiciar mayor autonomía y dar oportunidad para que los estudiantes hagan una evaluación interna. La teoría de la pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas se puede aplicar al aprendizaje de la siguiente manera. Maslow considera que la meta educativa más importante para los estudiantes es aprender de acuerdo con sus capacidades y al nivel en que sus necesidades se ajusten. Su teoría aborda cuestiones como las del orden, como fuente de la afectividad en el aula. Considera también que el papel de los maestros es pieza clave en el desarrollo de cada estudiante, motivando de manera individual a los alumnos e incluyendo medios de estímulo a sus programas de enseñanza para lograr que el estudiante tome interés y se automotive, ya que los estudiantes pueden pasar de un nivel a otro en la jerarquía, por lo que es importante contar con la evaluación, con evaluaciones continuas de lo bien que se están desarrollando y satisfaciendo estas necesidades. En el ámbito educativo se puede establecer las necesidades del alumno aplicando la pirámide de Maslow, estableciendo los objetivos de las etapas educativas. Así, el alumnado estará motivado a pasar a un nivel superior cuando se toman en cuenta y se tienen cubiertas sus necesidades de orden inferior. Siendo así, el alumnado, con sus necesidades fisiológicas, deben estar cubiertas las básicas, es decir, si pasa hambre, pasa frío, no tiene condiciones óptimas de higiene y salud, puede no estar condicionado para aprender. Las necesidades de seguridad. Aprender en un entorno seguro, libre de acoso y de cualquier tipo, de acoso de cualquier tipo, ya sea físico, verbal, social, psicológico o sexual. Los centros educativos deben procurar que el alumno trabaje en un entorno seguro. Para ello, se incluyen programas educativos que sensibilizan sobre todos estos problemas y erradican cualquier tipo de violencia, prejuicios y estereotipos. Las necesidades sociales. El alumno con sentido de pertenencia al grupo, las instituciones educativas deben favorecer actividades conjuntas que fomenten la interrelación, la socialización, el compañerismo y la igualdad. Necesidades de aprecio. Se reconoce y valora el esfuerzo y los logros en las distintas competencias que van alcanzando a lo largo de su vida educativa. Si un alumno presenta altas capacidades, se le apoya para programas de ampliación y si por el contrario presenta dificultades académicas, se le ayuda con programas de refuerzo. Las necesidades de autorrealización. Fomentar actividades fuera de la institución educativa, actuaciones de fin de curso, trabajos en el aula, la escuela y los docentes deben estimular que el alumno ponga de relieve sus conocimientos, sus acciones, sus intereses, y que afiance su espíritu emprendedor y desarrolle su creatividad, imaginación, sensibilidad artística y literaria, así como su criterio estético. En conclusión, podemos decir que para el desarrollo de una educación humanista es necesario centrarse en la persona y que ésta sea vista de una manera integral, como una totalidad. La relación educativa debe estar basada en la empatía, es decir, en ponerse en el lugar de otro, pero con plena conciencia de que no somos el otro, pero sí podemos entenderlo y respetarlo. Este paradigma fomenta los valores, la igualdad, la tolerancia, la libertad y el respeto, y busca por sobre todo la verdad, la solidaridad y la equidad, así como la realización máxima del ser humano en todas sus expresiones y contextos. Muchas gracias por su atención.